¿En qué versículo nos quedamos? ¿Recuerdan? 28. No terminamos el 28, estábamos ahí. Ahí dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que empecemos fuerte hoy por donde lo dejamos la semana pasada. Dice lo tercero, maestros. Amén. Y yo quisiera preguntarles, porque dice ahí luego profetas, lo tercero maestro. Yo quisiera preguntarles, ¿qué diferencia hay entre el profeta y el maestro? ¿No exponen ambos la palabra de Dios? ¿Qué diferencia hay pues entre el profeta y el maestro? ¿Alguien sabría explicarme? Jaime, un segundito. A ver, ¿quién se encarga de llevar el micrófono? Porque si no, no sale por allí por la tele después. Ok, usted lo pasa al siguiente. Pues yo entendería que los profetas son los que revelan la palabra que Dios le da para el pueblo, ¿no? Y los maestros enseñan lo que ya está escrito, lo que... A ver, otra vez, repítelo otra vez, que los profetas... Los profetas hablan la palabra que Dios les pone o les revela en su momento para el pueblo, ¿no? Y los maestros enseñan lo que está escrito, lo que Dios... Ahí está. Y esa es la sutil diferencia, que parece que es poca, pero hay una enorme diferencia. El profeta depende de una nueva revelación. Por eso ya no hay profetas hoy. Porque ya no hay nuevas revelaciones. Es decir, la diferencia entre el profeta es que el profeta tenía que esperar a que Dios le trajera una revelación de su voluntad y el profeta entonces la comunicaba. Pero como ya está la revelación escrita, ya tenemos la palabra de Dios expuesta, ahora exponerla, para eso están los maestros, los que enseñan lo que ya Dios ha revelado. Yo no tengo que esperar una nueva revelación, sino que lo que tengo que hacer es compartir lo que está en las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Por eso el problema hoy en día es que hay quien quiere innovar. Y en la palabra de Dios no se puede innovar. La palabra de Dios ya está. Llevamos 2000 años dándole vueltas a este libro. Y es un error querer ser especial. Cuando un predicador quiere ser especial, mete la pata porque se inventa cosas que no están en la Biblia. Toman texto fuera de contexto y entonces ya empiezan a enseñar cosas que no son las que de verdad están reveladas en la palabra de Dios. Así que por eso precisamente ya no necesitamos profetas, porque ya la revelación está escrita. Esta es la palabra profética más segura. Así que el maestro, ¿qué es lo que hace el maestro? Como decía Jaime, exponer la palabra que ya ha sido revelada, ¿verdad? Por tanto, una vez terminada la confección de las Sagradas Escrituras, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, ya la Biblia quedó completa y los profetas fueron sustituidos por los pastores y maestros, que en muchos pasajes de las Escrituras aparecen juntos, pastores y maestros, como un mismo ministerio. Porque en la iglesia los maestros generalmente son pastores y los pastores deben ser maestros, porque así está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? En aquella época los libros eran muy caros. En la época en la que se escribió esta carta, los libros eran muy caros. Por eso los maestros seguían un método que era la memorización. Era habitual en el primer siglo que los maestros conocieran la palabra de memoria.
y ellos la enseñaban y los creyentes aprendían de memoria las Escrituras. Hoy ya tenemos la Sagrada Escritura escrita, ya no la tenemos que saber de memoria entera, pero porque la tenemos y la podemos consultar. Pero ojalá si le diésemos importancia a memorizar la Escritura, porque hoy la tenemos, pero mañana no sabemos si la vamos a tener. Tal como van las cosas, posiblemente dentro de poco tiempo nos prohíban tener Biblias. Por eso, cuanto más Biblia tengamos en la mente y en el corazón, tanto más fácil será, ¿verdad?, poder enseñarla y transmitirla también a otros. Fíjense, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. 2 de Timoteo 1:11. Yo no sé si es que está muy fuerte o yo lo oigo raro, ¿no? ¿Están los monitores puestos? Vale. 2 de Timoteo, no he dicho nada. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Dice el apóstol Pablo ahí, vamos a leerlo desde el versículo, desde el 8, para que tengamos el contexto. Amén. 2 de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. O sea, Pablo dice: yo soy predicador, soy apóstol y maestro del Evangelio. Amén. Y fíjense, vamos a ver algunos versículos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. Vamos a ver que Pablo está uniendo esos dos ministerios, o esas dos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Algunos dicen: ven, aquí tienen que haber, en la iglesia tiene que haber apóstoles, profetas, estos 5 ministerios. Pero oiga, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, está diciendo que Dios instituyó. Eso es pasado, presente o futuro. Pasado, ¿verdad? Dios instituyó. ¿Es verdad que instituyó apóstoles y profetas? Claro. Tuvieron sus ministerios y ya está. Pero hay otros ministerios que continúan, pero esos dos no. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y fíjense cómo une los dos, dice: a otros pastores y maestros. Esa I copulativa que hay ahí está uniendo los dos, el pastor y el maestro, es porque el pastor tiene que ser maestro. A lo mejor el maestro no tiene por qué ser pastor, pero el pastor sí tiene que ser maestro, porque así está entre los requisitos para el ministerio pastoral. Vean conmigo 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, dice ahí, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿y qué más? Apto para enseñar. Es un requisito.
El obispo, es decir, el pastor, tiene que ser apto para enseñar. Y esto es un requisito porque en la iglesia tenemos ya la palabra revelada, lo que hay es que enseñarla, transmitirla, compartirla. Amén. ¿Qué se necesita para enseñar? Pues que gran parte del ministerio pastoral consiste justamente en estar dedicado a la enseñanza. Pero ¿qué se necesita para poder enseñar? Saber, ¿verdad? ¿Y para saber qué se necesita? Estudiar. ¿Y para estudiar qué se necesita? Tiempo, ¿verdad? Pero tiempo, ganas, disposición, capacidad. Hace falta. Hay algunos que quieren enseñar, pero no les gusta aprender. ¿Ustedes creen que el que no le gusta estudiar puede ser un buen maestro? ¿Se pondría usted en manos de un médico que no le gusta estudiar? Peligro. Porque si es un médico que no le gusta estudiar, es alguien que está trabajando con personas. Si te va a operar, más vale que sea alguien que sepa lo que hace, ¿no? Pues el pastor trata con vidas y trata con personas en el terreno espiritual. Es decir, con cuestiones que tienen que ver con el más allá. Más vale que te asegure de que el pastor que te predica sabe lo que hace. Porque de lo contrario te arriesgas a que te esté llevando por caminos que no son correctos. Y esto es lo que le pasa hoy a una gran mayoría de la gente que están en iglesias y solo porque pone un letrero que pone iglesia y solo porque hay un señor al que le llaman pastor, creen que pueden confiar plenamente en él. Y cualquier cosa que el pastor dice, la gente se lo cree. Y no se percata de ver por las escrituras a ver si lo que el pastor le está diciendo es correcto o no. Por eso hoy en día encontramos verdaderas aberraciones, es decir, verdaderas burradas. En esta semana yo estaba haciendo un recuento de algunos vídeos que me han enviado, me los mandan muchas veces y yo ni los veo, los echo a un lado. Pero esta semana he estado viéndolos. Y he cogido en una página, en un formato de Word, he cogido y he puesto extremos neopentecostales. Y estoy cogiendo todos los enlaces de esos vídeos que me mandan. Miren, ¿saben que hay un pastor que después de una predicación, yo no sé porque estaba en inglés, mi inglés todavía es muy limitado? A mí me preguntaron, ¿tú dominas el inglés? Y le digo, solo si es chiquitito y se deja. Si no, no lo domino. Pero lo que sí es que después el pastor era, no sé si senegalés o nigeriano, era de color no, negro. Entonces él estaba predicando y después de predicar le dio una orden a la iglesia y todo el mundo salió corriendo de la iglesia. Y yo dije, ¿dónde van estos? Y efectivamente, se ve una cámara desde fuera y la gente saliendo de la iglesia, había como un jardín con césped y todo el mundo se tiró al jardín a comer hierba. Mire, ¿ustedes creen que eso es de Dios? Poner a la gente a comer hierbas, literalmente hablando, La gente arrancaba la hierba, uno con la propia boca y otro con la mano, y se las metía en la boca para comerla y masticarla. ¿Ustedes creen que eso es lógico? Ese mismo pastor se ve que invitó a alguien a predicar, porque era estaba él y otro señor más grueso, pusieron un paño en el suelo, pusieron una palangana blanca y este señor cogió una botella de agua, más o menos así, pero con un líquido amarillo. Y claro, él decía en inglés que esto es gasolina. Cogió, echó gasolina en la palangana y para demostrar que era gasolina, cogió una cerilla y la echó en la palangana y ¡vum!, aquello prendió.
Y después él estaba hablando y hablando y hablando, y cuando él le dio la botella al pastor, este pastor empezó a llamar a la gente, y la gente venía y empezó a beber gasolina. Y la gente hacía... Y yo me pregunto, miren, ¿por qué creen ustedes que ocurren estas cosas? Por ignorancia. Porque están creyendo a una persona que no conoce las Sagradas Escrituras. Dios jamás te va a llevar a comer hierba, a no ser que tú seas un rebelde como el emperador Nabucodonosor. Cuando una persona es rebelde, orgullosa, cuando un hombre se rebela contra el propio Creador, Dios lo puede volver loco y lo puede tener 7 años comiendo hierba como un animal. Pero eso es un juicio de Dios, no para su iglesia, sino para un rey rebelde. Pero poner a la iglesia de Cristo a comer hierba es una aberración, es una herejía, es volver loca a la gente, solo por ignorancia, porque no conocen las Sagradas Escrituras. Porque si conocieran las Escrituras, esa gente sabrían que eso no es de Dios. Dios no te va a dar a beber gasolina. Ustedes se imaginan, la gente le quitaban la botella de las manos bebiendo gasolina. Ustedes se imaginan, había alguno que no podía hablar, porque eso te quema por dentro. Terrible. Pero esas cosas están sucediendo actualmente en la iglesia porque los maestros realmente no son maestros. Al menos no son maestros de Dios, son maestros del diablo. Porque un maestro del Señor no te va a poner a comer hierba ni a beber gasolina. Te va a poner a comer y a beber la palabra de Dios. La verdad que alimenta tu espíritu y tu alma, y que te acerca a Dios y te hace mejor persona, no un animal. ¿Están de acuerdo o no? Por eso es importante que nosotros nos aseguremos de que lo que nos están diciendo es lo correcto. Verdaderos extremos. No voy a seguir con el tema porque ustedes saben, algunos ya lo han visto, algunos de esos vídeos en internet, pero se hacen cosas como si fueran de Dios, pero que no lo son. La gente con movimientos estrambóticos, como endemoniados, diciendo que estaban llenos del Espíritu, sí, de un espíritu seguro, pero no era de un espíritu de Dios, más bien de un demonio. Por eso hay que estudiar. Los pastores, si quieren ser pastores, deben estudiar. Y nosotros ponemos mucho énfasis en eso, porque hace falta conocimiento de la palabra del Señor. Y aquel que no quiere estudiar, a mí un pastor me dijo en cierta ocasión, yo no soy teólogo como tú, a mí no me gusta estudiar, yo me subo al púlpito y me entero muchas veces de lo que he dicho después de decirlo. Ese pastor, yo le dije, tú eres un irresponsable. Se lo dije así, sentadito en el sofá de mi casa, tú eres un irresponsable, porque eso no se hace. Yo no me subo nunca a un púlpito sin saber de antemano qué voy a decir, a quién se lo voy a decir, cómo se lo voy a decir, para qué se lo voy a decir y qué espero que eso provoque en ellos. Uno tiene que ser responsable delante de Dios. Porque fíjense, vengan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Para mí este pasaje me condiciona en mi forma de pastorear. Este pasaje a mí me condiciona en mi forma de enseñar. Ahí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, los obreros, o sea, los pastores, los siervos de Dios,
Puede que tengamos el apoyo y la aprobación de todo el mundo, pero si no tenemos la aprobación de Dios, no nos servirá de nada. Procura con diligencia, es decir, esfuérzate en ello. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Asegúrate de que lo que haces lo haces bien, de que lo que enseñas lo enseñas bien, que Dios te dé el aprobado, porque un día vamos a tener que dar cuenta, rendir cuenta delante de Dios. Como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque se puede usar mal, y de hecho muchos hoy están usando mal la palabra del Señor. Por eso es necesario, iglesia, que volvamos otra vez a las Escrituras. Volvamos a las Escrituras. Este es el origen de nuestra fe. Este es el origen, aquí están las doctrinas que debemos creer. Si está en la palabra, yo lo creo. Si no está en la palabra, no lo creo. Mire, ¿dónde está en la palabra que Jesús puso a la iglesia a comer hierba? Eso no está. O que los apóstoles lo hicieran. Eso no está. ¿Dónde dice la Escritura que Jesús o sus discípulos le dieran de beber gasolina a la gente? Eso no está. O que la iglesia tuviera que danzar como endemoniados. Eso no está. No se puede estar añadiendo cosas a la palabra de Dios. Cuando uno va a una iglesia y se encuentra ese tipo de cosas, mira, huya, salga de ahí por patas. Sálgase de ahí. A mí me escriben gente de todo el mundo y cuando me dicen, pastor, mire, estaba en una iglesia, justamente esta semana me comentaba una hermana, mire, pastor, yo soy nueva en el Evangelio, llevo 3 años, me he cambiado de ciudad, voy a la iglesia, a una iglesia hermosa, grande y tal, y cuando llego allí estaban hablando rarísimo y estaban haciendo cosas extrañas. ¿Qué debo hacer? Le digo, huye, sal de ahí. Sal de ahí, busca una iglesia en condiciones, donde se predique la palabra de Dios, donde se viva el Evangelio tal como está escrito. Salga de ahí. Dios no te pone a hacer tonterías. Dios te cambia la vida, pero para bien, no para mal. Dios no te tira al suelo, Dios te levanta del suelo. ¿Entienden la diferencia? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Luego los que hacen milagros. En el original, epetia dinameis. Bueno, ya vimos que estos milagros, ¿verdad?, se dieron fundamentalmente en el periodo apostólico, justamente como una evidencia o señal del ministerio del apostolado. Vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5, 12. Dice ahí, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles se hacían, dice, muchas señales y prodigios. Era una evidencia de que los apóstoles tenían el respaldo de Dios. Miren conmigo 2 de Corintios, capítulo 12, capítulo 12, versículo 12. 1 de Corintios 12, 12. Segunda, perdón. ¿He dicho primera? No, segunda de Corintios 12, 12. Perdón. 2 de Corintios 12, 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda palabra. ¿Por qué? Por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstol. Adelante, Hugo. ¿Perdón? Con todo
todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, señales del apóstol. ¿Cuáles eran las señales del apóstol? Señales, prodigios y milagros. Esas eran las evidencias de que el apóstol realmente era un apóstol de Dios. Hacían señales, prodigios y milagros. Por tanto, los milagros fue para aquella época. Hoy en día, aunque Dios sigue haciendo milagros, ya no hay nadie que pueda decir, yo tengo el don de milagros. Porque no es verdad. Porque no es verdad. ¿Ok? Entonces fue en aquella época para confirmar el ministerio apostólico y el principio de la iglesia. Fíjense, 1 Corintios 12, versículo 28. Después los que sanan. Amén. Ya hemos hablado de estos, porque el apóstol Pablo, como ven, se repite, como buen hebreo, él vuelve una y otra vez a las mismas enseñanzas. Ya hablamos de los dones, de estos dones, no creo que sea necesario volver otra vez a repetir lo que ya habíamos meditado, pero era la capacidad que Dios daba para sanar enfermedades. Y esto lo vimos anteriormente en el capítulo 12, al principio, cuando hablaba a otros dones de sanidades, ¿verdad? La capacidad de sanar, la capacidad que eran dones para aquella época y que fueron realmente evidencia de que Dios estaba respaldando su obra. ¿Sana Dios hoy en día? Sí. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Por tanto, Dios sigue teniendo poder para sanar de una manera milagrosa. Ahora, la verdad es que Dios no siempre sana. Dios sana cuando Él quiere. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando hay un enfermo, oramos. Hacemos lo que Dios dice. Oren con fe. Y Dios a veces nos ha oído y ha sanado al enfermo. Otras veces nos ha oído y no ha sanado al enfermo. Y hemos tenido que ir al médico. Ahora, Dios hace un milagro cuando nosotros no tenemos la solución a mano. ¿Ok? Si tenemos la solución a mano y podemos superar el problema por nosotros mismos, Dios nos va a hacer un milagro si de forma natural ya nosotros podemos conseguir. O sea, si tú tienes un resfriado, mire, tú puedes orar, ¿no? Pero el resfriado lo vas a pasar. A no ser que Dios haga un milagro, pero Dios no va a intervenir en un milagro, va a hacer un milagro por sanarte un resfriado. ¿Que lo puede hacer? Sí, sin duda. Él es todopoderoso. Pero que tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Ahora, hay veces en las que una persona ya está desahuciada por los médicos. Los médicos ya no pueden hacer nada. Y cuando una persona está desahuciada por los médicos y ya no puede hacer nada, oiga, eso es una buena oportunidad para que Dios demuestre su poder. Y Dios lo ha hecho muchas veces. Y nosotros hemos visto como una chica desahuciada ya, sin esperanza ninguna de vida, con 22 años, esquelética, con la piel pegada a los huesos, con ojeras como túneles negros. Y decir el médico, no, mire, le queda un par de horas, no sé si durará de aquí a la noche. Y orar por esa persona y sanar. Y sanar, o sea, así. No por la oración, sino porque Dios es Dios. Y cuando Él quiere, Él despliega su poder y muestra sus maravillas. Y hoy esa mujer se levantó de allí, los médicos estaban asombrados. El día que a ella le dieron el alta, los médicos y las enfermeras lloraban, porque no se lo podían creer. Decían, esto verdaderamente es un milagro. Claro que es un milagro. Dios sigue siendo milagro. Amén. Pero no siempre los hace cuando Él quiere. Y nosotros tenemos que respetar la soberanía de Dios. Amén. Versículo 28. Los que ayudan. Esto es traducido de una palabra que solo aparece aquí, en el Nuevo Testamento. No aparece en otro versículo más. Es una palabra en griego que se llama antilepseis. Antilepseis. Se traduce por ayuda o ayudador. Se refiere al don de asistencia, a esa capacidad de empatía con el que padece necesidad, ¿no?
ese que se identifica con el que está pasando ese problema, ¿no? Algunos teólogos lo traducen como los que ayudan a otros. Asistir al necesitado, casi con toda seguridad se refería a aquellos hermanos que sentían carga en su corazón por ayudar a los pobres, a los que nada tenían. Porque necesitados siempre hubo en la iglesia, desde el principio. Pero es responsabilidad de la iglesia atender a los necesitados que hay entre sus filas. ¿Están de acuerdo o no? Es obligación de la iglesia atender a las necesidades de sus miembros. Algunas personas creen que la iglesia no debe involucrarse en la obra social. Generalmente el ser humano reacciona como los péndulos, ¿verdad? De un extremo nos vamos a otro. Todos conocemos la Cruz Roja, ¿verdad? La Cruz Roja comenzó como una obra social cristiana, y digo por cristiana no católica, sino cristiana evangélica. El fundador de la Cruz Roja era un cristiano evangélico. Después, con el tiempo, la Cruz Roja ha derivado en lo que es hoy. Hoy es una asociación que está en todo el mundo y que vive de las subvenciones del Estado y demás, como la mayoría de las ONGs, pero hoy en día no tiene relación ninguna con la fe cristiana. ¿No? Es simplemente una asociación de ayuda al necesitado, ¿no? Que la Cruz Roja hace labores humanitarias tremendas, porque ellos, la Cruz Roja se fundó para intervenir en las guerras, para ayudar a los heridos de guerra. ¿Okay? Bueno, pues como la Cruz Roja hay muchísimas otras ONG. Todos han oído hablar de Caritas, ¿verdad? Caritas es la ONG de la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día hablar de Caritas tampoco es hablar de fe, es otra ONG. ¿Ok? Entonces, cuando se involucra en la obra social, muchas veces se involucra tanto en la obra social que se pierde la fe y se queda solo el terreno social. Se hace tanto énfasis en lo social que se olvida la otra parte, que es la parte espiritual. Por esa razón, algunos han renunciado a hacer obra social. Creen que la iglesia no se debe involucrar en obra social. Yo quiero mostrarles a ustedes por la palabra que es un error. O más bien, muéstrenmelo ustedes. Es decir, ¿conocen pasajes de las Escrituras en las que Jesús o sus discípulos hablen de la necesidad de hacer obra social? A ver, ¿quién conoce algún pasaje? La fe sin obra es muerta. Por ahí van los tiros. Tilsen. Ayuda al necesitado, ayuda a la viuda, a justicia al que lo necesita. Sí, pero quiero algún pasaje bíblico que respalde eso. Ajá, pero ¿dónde está eso? A ver, Oscar. Mateo 25, del 31 al 46. Desde el 31. Mateo 25. Ahí el Señor Jesucristo, fíjense bien, yo quiero que ustedes se paren a pensar en este pasaje. Aquí nada más y nada menos que Jesús está diciendo que el que no hace obra social no va a entrar en el reino de los cielos. Escuchen bien. ¿Me oyeron? Si un creyente no hace obra social, no se involucra en la obra social de alguna manera, no va a entrar en el reino de los cielos.
Qué fuerte, ¿no? A ver, leamos desde el versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces él dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y habría que preguntarse, bueno, ¿qué han hecho esto, no? A los que Cristo les abre las puertas del reino. Dice, porque tuve hambre, ¿y qué dice ahí? Y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hicisteis. Entonces le dirá también a los de la izquierda, ¿qué dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué fuego eterno? El infierno. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué manda al infierno a esta gente? Justamente porque tuvo hambre y no le dieron de comer, porque tuvo sed y no le dieron de beber, porque estuvo enfermo y no le visitaron, es decir, porque no se involucraron en la obra social. Fíjense. Ahora la cuestión es, ¿podemos creer a Jesús? Hay que creerle. Pues Jesús nos está diciendo que la obra social es muy importante. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Es muy importante. Fíjense en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo del 13 en adelante. Ahí está el pasaje en el que Jesús estuvo todo el día predicándole a una multitud que habían venido desde las ciudades vecinas. Se enteraron que Jesús estaba allí y vinieron desde diferentes lugares a donde estaba Jesús. Y Jesús le estuvo predicando todo el día hasta la noche. Y cuando llegó la noche, dicen, mire, Mateo 14:13 dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo, ¿qué dice? Empatía, compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Qué dijo? Dadle vosotros de comer. Aquí hay una orden de parte de Cristo de que se dé de comer al hambriento. ¿Sí o sí? Y ellos dijeron, nosotros no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Es decir, la preocupación de muchos es, ¿cómo vamos a dar si no tenemos? ¿Cómo vamos a ayudar a otros si nosotros necesitamos ayuda? Si solo tenemos 5 panes y 2 peces. Miren, con 5 panes y 2 peces no comía Jesús y sus 12 discípulos. No tenían suficiente para ellos. Ahora, lo importante es que lo poco en las manos de Jesús se multiplica. ¿Amén? O sea, esa excusa de decir, no tenemos. Oiga, usted dispóngase para hacer la voluntad de Dios y Dios proveerá. Cuando nosotros comenzamos a hacer obra social, ¿qué teníamos nosotros? Hambre.